Hola estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Leer es un placer. Una ocasión para hablar de libros, autores, literatura, fenómenos contemporáneos. Y en esta ocasión me acompaña una invitada especial, Mar Rey, bienvenida. Muchísimas gracias, Evelio, por esta invitación. Estoy encantada de estar en tu programa y gracias. Bueno, pues la verdad es que nos honra a todos. Mar es profesora, es psicopedagoga y es una persona que tiene una experiencia vasta de más de 20 años en el mundo de la educación. Y ha escrito un libro extraordinario, que es un libro que yo creo que es de gran provecho para toda la familia, que es este que nos trae hoy, Ordena tu tiempo. Ordena tu tiempo es un libro sobre una de las cosas que a veces peor se nos da a todos, y es el tema de cómo administrar el tiempo. Yo recuerdo que hay un pasaje famoso en El Señor de los Anillos en que Gandalf, entrando a las minas de Moria, le dice a Frodo: lo importante es que sepas qué hacer con el tiempo que te ha sido concedido. Es decir, el tiempo como un valor divino, el tiempo como un valor irrecuperable, que no vuelve y que a veces secretamente nos arruina. Mar, ¿cómo este libro tuyo, Ordena tu tiempo, pues nos lleva a optimizar el tiempo, pero no de una manera mecánica, sino de una manera humana que tenga que ver con nuestros intereses, con nuestra personalidad, con nuestras dinámicas, las que hemos ido creando de poco en poco, de semana en semana, mes en mes, año en año? ¿Cómo este ordenar el tiempo no es una dictadura textual? ¿Cómo funciona adaptándose? Pues mira, es algo que me pregunté a la hora de elegir el título, fue lo que más me costó, elegir el título. Y Ordena tu tiempo en un principio parecía que era como una orden, ¿no? Pero sí que al final es que lo tienes que ordenar, ¿no? De alguna manera hay que planificarlo, hay que organizarlo. Y como bien tú dices, el libro parte de que el tiempo es el bien intangible más valioso del que todos disponemos, no sabemos en qué medida, y lo que trata es de optimizar ese tiempo con una efectividad alta. En mi caso, siendo docente, está enfocado sobre todo al tema del aprendizaje de la lectura, pero bueno, en él, de hecho, para hacer este libro, con lo que es la parte teórica, me tuve que enfocar hacia Eisenhower, porque no había ninguna teoría sobre el tiempo más que empresariales. Sí. Y es totalmente aplicable pues, a cualquier aprendizaje, ¿no? Creo que lo más importante, que por lo menos a mí no me ha enseñado, ni a la mayoría, es a ordenar el tiempo, a planificarlo, a gestionarlo. Sí, sí, es algo que no suele enseñarse, no está dentro del plan de clases. Es la asignatura que falta. Sí, es la asignatura que falta y es vital porque, a ver, ¿a qué problemas nos enfrentamos pequeños, medianos y grandes ya a la hora de administrar el tiempo? ¿Qué pasa con la administración del tiempo? ¿A qué le tememos que no sabemos a veces hacer bien en este campo? Yo creo que tememos que no nos llegue el tiempo. Tememos que no nos llegue. Porque estamos en una sociedad que va todo como muy deprisa, queremos hacer un montón de cosas y lo que necesitamos para lograr todos esos objetivos es organizarnos. Y muchas veces eso de no llegar a esos objetivos nos frustra, nos hace estar agobiados, el estrés, el famoso estrés, ¿no? Y quizás eso de organizar el tiempo es algo que a los niños se le puede ir enseñando desde muy pequeñitos, ¿no? Yo hablo en el libro como algo tan sencillo como poner un reloj de tiempo para cepillar los dientes. Se puede extrapolar a otras cosas, porque cuando tú eres niño no tienes esta concepción del tiempo, no sabes lo que es un ratito más, un poquito, una hora, un día, no llegas a controlar, entonces hay que empezar ahí, ¿no? Y con pequeñitas cosas, desde pequeño te vas como acostumbrando a gestionarlo, porque yo también soy de esas personas a las que siempre le llega el tiempo, y resulta que el tiempo no siempre llega. Sí. Y creo que es fundamental establecer prioridades, lo que es urgente, lo que no, y hacer en el día a día pequeñitas cosas, ¿no? Siempre hay que conseguir algún objetivo y cuando llega la noche hay que hacer una pequeñita valoración. Yo ahí propongo cositas muy sencillas, tanto para adultos como para niños, ¿no? De ver los objetivos que tú has conseguido en el día y un poquito lo que vas a hacer mañana. Simplemente pensarlo, nada más. No hace falta que tengas una agenda, un horario. Yo, de hecho, siempre tuve muchísimas agendas, diarios, ¿no? Y la mitad no las usaba. Me encantaba empezar el curso, empezar el año con mi agendita y después eso me iba perdiendo valor. Hoy en día pues hay un montón de cosas para poder gestionarlo, ¿no? Visuales, sobre todo hablo de cosas visuales, de todo tipo. También hablo de ello en el libro. ¿Cómo trabajas tú aquí el tema de la procrastinación?
estamos procrastinando básicamente todo el tiempo, estamos deshilachando la gran alfombra del tiempo de hilo en hilo y a veces la estamos deshaciendo y no nos damos cuenta. Y hay gente que dice, no me alcanza el tiempo, es que tengo una vida sin tiempo. ¿Hasta qué punto eso es un mito personal basado en la mala organización? Yo creo que es un mito personal basado en la mala organización. Es que es imposible estar bien organizado, ¿no? Yo en el libro hablo desde una perspectiva como madre, ¿no? Que al final tú quieres ser mamá, ama de casa, trabajar, entonces es imposible que te dé la vida. Entonces priorizas unas cosas, en mi caso, pues a veces priorizo ciertas cosas y otras las dejas atendidas, ¿no? Tienes que siempre andar ahí haciendo como un equilibrista. Exacto. ¿Cómo no convertirse, en base a esta y otras tantas consejerías que existen en torno a la administración del tiempo, en un obsesivo, en un maniático del tiempo? Porque sé de personas que son así, es decir, que quieren controlarlo todo. ¿Cuál es el punto de equilibrio que tú señalarías, sugerirías, entre aprovechar el tiempo y dejarse fluir? Pues yo, mira, ya ves, como ves, yo no tengo reloj. Yo ya me dejo fluir. Trato de organizar lo importante, pero tú no puedes controlar todo, no puedes controlar al minuto todo lo que vas a hacer en un día o en una semana, ¿no? Tienes que dejar tiempo pues, para lo que te apetezca. Yo creo que el equilibrio está ahí. Las obligaciones, un poco el ocio, lo que realmente te apetece, y hay que tratar de equilibrar en la vida. No todo puede ser trabajo, no todo puede ser los hijos, no todo puede ser... Hay que ir equilibrando. Hay que ir equilibrando. Usted no se vaya. Esto es Leer es un placer. Y aquí hemos tenido como invitada a Mar Rey y su libro maravilloso, Ordena tu tiempo. Si usted cree que debe darse una oportunidad a sí mismo, a sí misma, para organizar su tiempo de mejor manera, pues puede hallar un método flexible y humano con este libro. Mar, pues siempre serás bienvenida a nuestro programa. Espero que pronto, con ese otro libro que sé que andas rondando por ahí, pues que puedas regresar y, como siempre, deleitarnos con tu escritura. Muchísimas gracias y hasta un nuevo encuentro. Muchas gracias a ti, Evelio. Gracias por invitarme. Boas tardes, son Alberto, gerente propietario da librería CIC aquí en Florentino Cuevillas, e hoxe vou recomendar dous libros de novela para adultos e un juvenil. O primeiro que vou recomendar é este de Manel Loureiro, vale? Antes de que todo cambie. Bueno, este é un thriller intrigante, é moi recomendable, está basado na historia de un espía e toda a acción ocorre na Isla da Toxa, vale? Entonces, tema espías é moi trepidante, moi recomendable, sobre todo para ler para estes días de piscina e de playa. Depois xa este que xa ten algún tempiño, pero a min encantoume, que se chama O Caso Salgueiro. O Caso Salgueiro é unha novela tamén de intriga, unha novela policíaca que está tamén un pouco inspirada nas Illas Ons. Vedes como me retrotraigo un pouco a Galicia, porque me gustan moito estas novelas. Entonces é unha novela moi recomendable, xa leva o seu tempiño, pero seguramente os vai encantar. E depois xa o top ventas. Isto é o que máis está vendendo ahora, é unha fiebre, a fiebre do Murdoku, vale? Sobre todo para juvenil, pero tamén para non tan juvenil. Entonces, como ven di aquí, os 80 acertijos de lógica e asesinatos. Aquí tendes que facer uns entramados, vale? Tendes que descubrir quen é o asesino. E, bueno, é un libro un pouco diferente que eu creo que lle vai gustar a todo o mundo, de acordo? Bueno, pues estas son as novedades. Porque leer es un placer. Leer es un placer. Veña, chao. Y ahora vamos con nuestra sección Cátedra, un espacio de debate académico donde se desentrañan fenómenos, procesos de la escritura, procesos de la promoción del libro, y en esta ocasión me acompaña ya quien es un amigo habitual del programa, Toño Guedes. Toño Guedes, bienvenido como siempre. Muchísimas gracias. Muy bien. En esta ocasión Toño Guedes va a venir a hablarnos de un verdadero fenómeno literario, y es un fenómeno que está pues generando mucho debate, no ahora, sino desde que ha tomado la mayor fuerza en los últimos años. Es el fenómeno ghostwriter, ¿no? Ese escritor que existe pero no existe, ¿no? Ese escritor que escribe obras en cuya portada no figura su nombre.
Quisiera que nos comentaras, Toño, a qué se debe este fenómeno, cómo está funcionando en España en este momento y que, bueno, nos ilumines el camino para poder comprender qué tal esta práctica contemporánea. Sí, a ver, es una metodología que se ha usado ya desde hace bastante tiempo, ya muchísimas décadas. A ver, la historia en sí no tiene mucho misterio. Una persona quiere escribir un libro, no tiene habilidades, no tiene tiempo, no tiene ganas, o las tres cosas, y encarga a alguien que escriba el libro. Simple y llanamente, este escritor pues permanece en la sombra, hace el libro según las pautas que le han dictado, pero quien le encarga el libro es quien al final va a figurar como autor. Ahora se está sustituyendo un poquito gracias a la inteligencia artificial que escribe libros y es más barato, pero es un método que se ha usado durante bastantes décadas y que normalmente suele vincularse, sobre todo aquí en España, a personajes famosos que quieren escribir memorias o quieren escribir alguna novela pues para pasar un poco a la posteridad con ese puntillo de ese toque de persona culta que siempre nos da la literatura. ¿Te imaginas tú a un autor, este ghostwriter, que sabe que ha escrito un libro y que ve en la portada de ese libro el nombre de otra persona? ¿Qué siente este escritor? ¿Cómo? Ahora vamos a la otra parte, es decir, ¿cómo lo procesa el escritor que sabe que ha escrito un libro, que le han pagado un dinero? Es también un pago de silencio, estemos claros, porque hay una serie, eso es una cuestión contractual también, ¿no? Y cuéntame ahora del otro lado, es decir, ¿cómo vive, cómo piensa, cómo reacciona este escritor que ha recibido un pago por ser silenciado e invisibilizado? Para eso hay que valer, porque al final eres un mercenario de la escritura. Sí. No todo el mundo vale porque todos tenemos nuestro pequeño orgullo. Y luego también hay que valer porque un autor como autor tiene esa libertad creativa que le permite pues, llevar la historia a los márgenes que él quiere y de la forma que él quiere, mientras que cuando tú estás contratado para realizar un producto te tienes que limitar exactamente a aquello que te pide esa persona. Entonces, la verdad es que quienes se meten realmente en este mundo, primero, se meten exclusivamente por dinero, evidentemente, lo cual es muy lícito, es perfectamente lícito, y abandonan esa faceta. Pero bueno, también hay que verlo desde muchos puntos de vista, pero hay que verlo desde un punto de vista que al final es el lógico, que trasciende. El escritor fantasma, el mercenario literario, lo que está haciendo realmente es subsistir. Es una persona que escribe, que sabe escribir, que lo reconocen ese mérito, pero que al final, pues oye, lo que es la producción literaria, nunca sabes realmente cuánto dinero te va a repercutir, qué ventas vas a tener de tu propio libro, y ahí pues ya tienes un precio pactado, ya tienes un precio acordado y realmente te desligas. En el momento en el que lo entregas y esa otra persona pone su nombre como autor real, aunque no lo sea, sí, tú ya has cobrado independientemente de las ventas que ese libro tenga. ¿Qué va a pasar con este tipo de escritores que venden su talento a cambio de silencio, a cambio de un pacto de complicidad con la inteligencia artificial? Que esto lo estabas asomando ahorita, pero quisiera que lo desarrolles un poco y nos cuentes qué amenazas representa para un sector que gana mucho más dinero del que nos podemos imaginar. Hay muchos más escritores ghostwriters de los que podemos hacernos una idea. Sí, de hecho hoy en día... Es un fenómeno, verdaderamente. Hoy en día hay agencias, aquí no está tan extendido, aquí sí que hay, digamos que todavía no ha salido a la luz como sale en otros lugares, pero por ejemplo en Estados Unidos y en Inglaterra está totalmente asumido y hay agencias y hay unas tarifas establecidas y hay una regulación concreta para este tipo de trabajos. De hecho, estas empresas que tienen ya todas las tarifas, todo bien estipulado sobre cómo se puede, para qué se puede contratar un ghostwriter, están ahora mismo implementando para aquellos que no deseen un escritor fantasma, sino que deseen que no haya una persona con sentimientos involucrada, que estas empresas, que estas editoriales
les suministren el acceso a otras líneas, que es la inteligencia artificial, y ya hay también tarifas para que la inteligencia artificial cree estos productos. Aquí en España, de momento, no se ha llegado al extremo de ir a la inteligencia artificial, y bueno, lo único que habrá será pues una purga dentro del sector. Los que tengan menor calidad o que tengan una línea muy concreta pues irán quedando al margen, y los que tengan ese prurito de calidad, no siempre literaria, a veces la calidad viene determinada por otros condicionantes, serán los que se mantengan como escritores fantasmas y que puedan seguir pues con su trabajo. Una última pregunta. Toño, seguramente nuestros televidentes, nuestros espectadores, se formularán también esta interrogante. ¿Es posible reconocer a un ghostwriter en un libro de un famoso, es posible? ¿Tú qué pista tendrías, por ejemplo? A ver, es más fácil descubrir, porque claro, en principio el lector no es consciente de si la persona ha escrito o no ha escrito esa obra. Sí es verdad que es más fácil descubrir qué libro no ha escrito el autor y sí lo ha escrito otra persona, que realmente llegar a descubrir, porque al final hay algunos que son autores que nunca llegan a publicar sus propias obras o que las publican de una forma muy marginal, y luego hay otros que realmente lo hacen por dinero, porque aunque sean famosos, no siempre la fama equipara en ventas y tienes que vivir. Al final tienes que vivir, pero claro, tienen la maestría suficiente para saber disimular sus pequeños tics, esos pequeños matices que hacen que los autores realmente puedan tener esa personalidad. Evidentemente, un autor consagrado que los hay, esos autores consagrados que se meten en este tipo de proyectos saben enmascarar bastante bien su personalidad literaria. Pues muy bien. Usted no se vaya, esto es Leer es un placer. En nuestra sección Cátedra hemos tenido el placer de que nos acompañe Toño Guede, un experto en temas literarios, en crítica, y que bueno, ha esclarecido para nosotros un fenómeno del que hoy se está hablando mucho, que está en el centro del debate público. Y usted piense que la literatura siempre es mucho más de lo que parece. Usted no se vaya, esto es Leer es un placer. Mi nombre es Yolanda Taboada, soy una de las que llevan el Club de Escritura de Ceres, y este club surgió en una reunión del Círculo Poético Orensano después de una lectura de poemas, que muchos tenemos inquietudes de escritura y no sabíamos cómo llevarlas, y decidimos reunirnos para hablar, para practicar in situ. Nos gustó este sitio porque es uno de los últimos reductos donde se cultiva cultura en Orense. Y nada, pues venimos todos los martes a las 7:30 y escribimos. Nos ponemos unos ejercicios, elegimos palabras al azar de uno de los libros que hay en la biblioteca de la cafetería. Y con esas palabras tenemos que escribir, pues unos escriben poesía, otros escriben relatos, pensamientos, ensayos, cada uno a su estilo. Luego lo leemos y lo comentamos. Yo te diría que el Club de Escritura de Ceres, a ver, como su nombre indica, es un club de escritura. Pero es que es mucho más, porque es una reunión de amigos, es un ejercicio constante de aprendizaje, ¿no? Porque como cada uno tiene su estilo, lo que no se hace es influir en el estilo de los demás, es embeberse de ese estilo y así aprender, ¿no? El Ceres a mí me ha dado como escritora y como persona la belleza de poder estar en lo que yo amo, porque en realidad la escritura es mi vida. Yo desde que me levanto hasta que me acuesto siento la escritura. Y junto con el grupo que se formó ya hace 2 años más o menos, hacemos ejercicios, hablamos de diferentes ideas que tenemos cada uno, porque los escritores a veces escribimos muy diferente y entonces tenemos que compartir
la diferencia que tenemos en escritura unos con otros y así poder llegar por medio de ejercicios, por medio de diferencias, de ideas, a crecer todos los días. La reunión que tenemos aquí de escritura tiene para mí la gran ventaja de que me obliga a construir, digamos, con obligación de fecha y día, y por lo tanto tengo obligatoriamente que hacerlo y no, ya lo haré. Eso es genial porque además te permite crear lo que tú quieres con variaciones, varias veces incluso el mismo tema, hacer varias cosas distintas. Es genial el poder escribir de una manera en la que tú estás diciendo lo que crees y otros te dicen lo que ellos creen y todas las opiniones son válidas. Y ya estamos de vuelta con la sección Tinta y Cine, ese espacio donde dos ríos, la literatura y el cine, confluyen en un mismo cauce. Nos acompaña en esta ocasión quien va siendo ya un amigo habitual de Leer es un placer. Sender Escobar, bienvenido. Muchas gracias, Evelio, por tenerme de vuelta aquí. Ten la cordialidad de siempre invitarme a este espacio. Bueno, pues yo encantado. La verdad es que vamos a hablar hoy de una adaptación realmente extraordinaria, Sin novedad en el frente. Sin novedad en el frente es una novela de Erich Maria Remarque, publicada en el año 1929 y fue realmente célebre, digamos que el recorrido que tuvo este manuscrito, que Remarque lo presentó a 29 editoriales. Eso es una cosa extraordinaria y nadie quería publicar el libro porque estaba todavía muy reciente el fin de la guerra, aún en los años 20 en Alemania. Curiosamente, esta es una novela que recrea pues la vida en el frente, en el frente occidental, en el mundo de las trincheras y está contada desde la perspectiva alemana. Es decir, que desde ese punto de vista es un libro raro porque tenemos muchos relatos de la Primera Guerra Mundial, contado por soldados franceses, belgas, ingleses, norteamericanos, pero este libro es un documento histórico, la verdad, pero una verdadera obra maestra de la literatura del siglo XX. Usted no se pierda Sin novedad en el frente, este clásico del siglo XX del que hoy nos estará hablando Sender Escobar. Sender, pues nada, toda tuya la cámara. Bueno, Evelio, gracias. Lo primero hay que hacer un énfasis en la trascendencia de este libro, que como bien comentas pasó bastante trabajo para ser publicado, pero que una vez publicado causó interés a nivel mundial. Imagínate que a día de hoy se ha traducido a 50 idiomas y son más de 20 millones de ejemplares vendidos a lo largo de la historia. Y una vez publicado en 1929, ya en 1930 fue adaptada al cine. Y hay un aspecto curioso respecto a la relación de Sin novedad en el frente con el cine. Esta adaptación de 1930 es la primera película bélica del cine sonoro y a su vez obtuvo 2 premios Oscar, a mejor película y a mejor producción. En 1979 se hace una segunda adaptación que obtuvo un premio Globo de Oro y un Emmy. Y es en el 2022 cuando Edvard Berger decide llevarle esta obra a la pantalla. Sobre esto también hay un aspecto curioso que mira el tiempo transcurrido desde su publicación, 92 años, para que fuera adaptada desde la perspectiva alemana, porque las 2 producciones anteriores son norteamericanas. Y entonces esto resulta bastante llamativo. Si bien la conflictividad tal vez que hubo sobre este libro totalmente antibelicista, que es el mensaje que permea la obra, pues bien, su autor estuvo 2 semanas, le bastaron solamente 2 semanas para estar en el frente occidental y para conocer todos los horrores de la guerra. Cómo su personaje, Paul Barmer, de solo 17 años, impulsado por este ímpetu guerrero, patriotero, se decide lanzar en busca de la épica, en busca de la historia, y termina viviendo los horrores más absolutos que puede
que pudieran suceder en una guerra, y creo que también es una historia sobre el desencanto, sobre cómo una pérdida total de la ingenuidad. Y entonces con el filme propiamente hubo mucha polémica en Alemania, porque dice que apelaba a este estilo hollywoodense de bombas, de batallas cruentas, o sea, todo un estilo bastante llamativo de show, sobre todo. Pero creo que también hay que recordar que, o sea, que estamos hablando sobre una guerra, es un relato desencarnado sobre la guerra, sobre los traumas, la atmósfera gris que permea este frente occidental, que como bien lo dice su título, es sin novedad, porque los avances de las tropas eran de una trinchera a otra, o sea, eran prácticamente 50 metros de avance. Y creo que lo más importante que trae esta obra es traer al presente sobre que las guerras no son aventuras, no son excursiones de un día para el otro. Sí, a mí me llama mucho la atención el hecho de que en el libro viene recreada esa visión ingenua que tenían los jóvenes alemanes de 1914 de lo que precisamente le había prometido el Kaiser, que era que la guerra iba a durar máximo hasta diciembre y que en Navidad iban a estar en casa. Cuéntame un poco ese desengaño que se da en los personajes, tanto en la versión literaria, la versión original, como en la versión cinematográfica, sobre la expectativa que se tiene de la guerra como un acto heroico, caballeresco, y al final se encuentran con un horror que los supera. Cuéntame un poco cómo está narrado esto desde el formato de cine. Es interesante porque vemos esta versión, esta primera etapa de los soldados cuando son reclutados, que los llevan a un campamento, les dan alimentos, les dan café, pueden enviar cartas, reciben periódicos, o sea, ellos piensan, si esta es la vida del ejército, bendita guerra. Sin embargo, todo empieza a torcerse cuando llegan al frente, donde se empiezan a enfermar, conviven con las ratas, es escaso el alimento, la lluvia, entonces encontramos cómo es un descenso a los infiernos, cómo tienes amigos, hoy conversan contigo y en 3 minutos los puedes ver muertos. Entonces hablamos de esta perspectiva del desencanto, del hundimiento, de cómo el trauma que convive entre los protagonistas. Y bueno, te digo, Paul Baumer, que su inocencia la ve hecha añicos a partir de las explosiones con que conviven en las batallas. Y creo que lo más importante es esto, de esta perspectiva tanto literaria como cinematográfica, de explorar la psicología humana en medio de los traumas. También hay un detalle respecto a la película, se toman muchas licencias en lo que es la obra en sí, pues tiene este trasfondo político donde Daniel Brühl, el actor hispano-alemán, es uno de los gestores del armisticio. Pues creo que hay un diálogo, para mí, de los más estremecedores de la película, cuando un político alemán dice, entonces nuestros soldados no podrán morir con gloria en el campo de batalla. Y el personaje de Brühl ha perdido su hijo en la guerra, entonces ¿qué sentido tiene mandar a jóvenes a morir como si fueran reses? Y creo que esto es lo más importante de la exploración que hace, tanto bien en el frente como en la retaguardia, como en el punto de vista político de una guerra sin sentido, de un conflicto que al final terminó resultando en pérdida para todos. Efectivamente. Si usted quiere conocer una de las grandes obras de la literatura del siglo XX que ilustra un punto de inflexión de la historia moderna, no se pierda, y lo vuelvo a mostrar otra vez en cámara, Sin Novedad en el Frente. Sender Escobar, encantado de tenerte siempre, y sé que también esto es compartido por nuestros espectadores. Muchas gracias. A ti, Evelio, por la oportunidad. Yo soy su conductor, Evelio Traba. Usted recuerde que leer es un placer, la única forma de vivir por encima de nuestras posibilidades. Hasta pronto.